buenas. Les habla nuevamente el profe Rubén y en este video vamos a empezar a estudiar, a desmenuzar un poco tanto la definición como las características principales, elementos, aplicaciones quizás en algún ejemplo bien puntual y las distintas alternativas de expresar a lo que es una función cuadrática. Sí, es el segundo tipo de funciones, la que vimos en el video anterior tenía que ver con la función lineal. Y bueno, no es que es más o menos que la anterior, lo cierto es que es muy importante, se la estudia en profundidad muchísimo en nivel secundario, puntualmente en cuarto año, algunos en tercero, dependiendo de la modalidad, pero bueno, tiene infinidad de aplicaciones, no solo en la matemática obviamente, sino que en problemas de índole físicas y de cualquier tipo de otra ciencia exacta, ¿sí? Bueno, como decía recién, vamos a empezar rápidamente, en un minutito, con su definición, los elementos principales que tiene, la forma de su gráfico y bueno, algunas señalizaciones desde la parte teórica y analítica de cómo encontrar ese tipo de objetos, puntos o elementos importantes que conforman la idea del gráfico de una función cuadrática, ¿sí? Bueno, sin mucho más preámbulo, comencemos y que nos vaya llevando el mismo videito. ¿Qué es una función cuadrática entonces? Es aquella que tiene la forma f de R en R, es decir, dominios reales, codominios reales, tal que f de x es igual a esta expresión que tenemos acá, que no es más ni menos que un polinomio de segundo grado. Así como entendimos antes que la función lineal era un polinomio de primer grado, es decir, la variable, en este caso x, podría ser cualquier otra letra, si su grado es 2, entonces estamos ante la presencia de una función cuadrática. Ojo que bueno, esto se lo aclara al igual que aclaramos en la función lineal las condiciones que tienen que tener estos tres parámetros, que son los coeficientes del polinomio, a, b y c, para que bueno, sea considerada una función de variable real y una función cuadrática en sí. Entonces, será función cuadrática esa expresión siempre y cuando los coeficientes a, b y c sean números reales y la particular condición de que a necesariamente sea distinto de 0. Por la misma razón que antes, que lo habíamos condicionado también la definición en la función lineal, para evitar que el grado disminuya y conservar ese grado 2 que caracteriza a la función cuadrática. ¿Sí? Si a fuese 0, este término se anula y tendríamos un polinomio de primer grado que sería como una función lineal. Entonces, bueno, clarísima la situación. Polinomio de segundo grado. Cuando yo grafique de aquí en adelante una función cuadrática, geométricamente lo que va a quedar representado no es más una recta como lo era la función lineal, ni una curva dentro de todo así tan caótica o antiintuitiva. Todo lo contrario, es un objeto geométrico súper conocido que entra dentro de la categoría de curvas que se llaman cónicas, que se llama parábola. Una parábola, esto, una especie de U, la forma de una U, ¿sí? No puntualmente una U de la imprenta, sino tiene esa forma apanzada y una cuestión muy importante a señalar, que lo vamos a mencionar en varios aspectos, una cuestión de simetría que conserva esta especie de curva que tenemos en forma de U. Fíjense que ahí la simetría me la está marcando ese eje vertical y central que tenemos en el medio, que tiene un nombre particular y que bueno, ahora vamos a empezar a puntualizar con características y terminología. Pero bueno, en primera instancia la forma que va a tener esta función siempre va a ser esta. Como veo acá en esta curva azul, una parábola, así se va a llamar. Y bueno, no necesariamente va a tener esta orientación. Vamos a ver que también la parábola puede invertirse, realizarse una inversión, como hemos visto al transformar curvas en videos anteriores, y ser tranquilamente al revés, ¿no es cierto? Simétrica respecto al eje de las abscisas. Bueno, vamos a las características gráficas de este objeto geométrico llamado parábola, que repito, representa gráficamente lo que es una función cuadrática, ¿sí? Bien, hay varios temitas y puntos importantes a señalizar. Primero, partamos de los más habituales, los que más conocemos. Por ejemplo, R, el que veo acá. ¿Por qué se caracteriza y por qué sobresale R de cualquier otro punto de la parábola? Ojo, todos ya entendemos que la parábola, esta línea azul, está compuesta de infinitos puntos que la conforman continuos, ¿sí? Estos puntos son los que más sobresalen por ciertas características que los autodefinen. R, por ejemplo, entonces, es la ordenada del origen, ¿sí? Es el punto donde interseca mi curva al eje de las ordenadas. Bueno, para hallarlo ya sabemos que vamos a tener que suplantar a la x, a mi variable, por 0. Ahora lo vemos.
Por ejemplo, P y Q son las conocidas raíces, ¿sí? No puse los nombres acá para no sobrecargar demasiado el gráfico informativo, pero sí lo hice aquí a la derecha y puse la referencia de los puntos. Pero bueno, ir recordando entonces, ordenada al origen, ya lo sabíamos, raíces, que también lo conocemos porque son las intersecciones ahora sobre el eje de las abscisas, ¿sí? Y en este caso visualizo que hay dos, ¿no? Hay dos raíces puntualmente. ¿Siempre habrá dos? Bueno, temita a charlar ahora en unos minutos. Por acá abajo vemos una B corta, que no es una letra elegida al azar como las otras tres, sino que suele nomenclarse ese punto con la letra B corta porque es la inicial del vértice, ¿sí? Este punto que parece que está más abajo de todo, mínimo, para hablar con más precisión, o extremo de esta curva. Vértice, por lo pronto le llamamos. ¿Cuáles son sus características? Bueno, se lo puede interpretar de varias formas. En este caso es el mínimo de la curva, ¿no? De hecho es un mínimo absoluto, porque estas ramas van a seguir con esta orientación y nunca se va a producir así, una especie de punto de inflexión o de cambio de crecimiento. Siempre se va a mantener con esta orientación las ramas. Esto es mínimo absoluto. Si fuese la parábola al revés, sería un máximo absoluto el vértice. En definitiva es un extremo absoluto, ¿sí? Además, de alguna forma, es el punto donde se interseca la parábola con mi eje de simetría, que todavía no hablé de él, pero es este que está aquí. Siempre se van a intersecar en ese punto que llamaremos vértice, ¿sí? Hablando en criollo, es como el puntito que está en la mitad, ¿no? Tenemos el punto vértice y hacia un lado y hacia el otro tenemos, de algún modo, las mismas ramas. Bueno, y de eso se trata y conecta mucho el tema del eje de simetría, que es lo próximo a mencionar. El eje de simetría es un eje axial, ¿sí? donde se produce una simetría axial de una rama con respecto a la otra. De hecho, si lo pensamos a este plano, a esta pizarra, como una hoja, el típico ejemplo didáctico es pensar que si se produce un doblez sobre ese eje de simetría, este pedacito de rama va a coincidir en la superposición de esa hoja con el otro pedacito de la rama, ¿sí? Entonces, de alguna forma, eso es lo que produce el eje de simetría, un espejo, ¿sí? Y bueno, es vertical y pasa por el vértice. Bueno, después hay dos puntos más que hasta ahora no los mencioné y parecen completamente aleatorios. Y bueno, no es que van siempre en esa posición. La idea es entender cuál es la característica que de algún modo enlaza a estos dos puntos que puse aquí arriba, que son S y S'. Bueno, se llaman puntos vecinos, puntos gemelos, le llaman algunos, o puntos simétricos, dependiendo del autor. Estos puntos se caracterizan, si ven bien, hay un segmento horizontal que los une. Desde el punto de vista analítico son puntos de la parábola que poseen la misma imagen, ¿de acuerdo? Fíjense que la abscisa de este punto a la derecha, S', es un valor que estará por acá, ¿no? Por ejemplo, no sé, será 4, si hablamos en este ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Y si voy a la abscisa de S, será un punto que esté por aquí, un valor que esté por aquí sería, por ejemplo, el valor -1. Bueno, de todos modos, tanto este S' como este punto S se encuentran en la misma altura. Y eso no ocurre solamente con esa pareja de valores, ocurre con un montón, con una infinidad de valores que van a cumplir con estas características. Por ejemplo, las raíces, ¿no? Miren acá P y Q, están guardando esta propiedad, ¿sí? Son puntos simétricos. Bueno, otra característica, otra forma también de enlazarlo a este temita es que, bueno, son como si fuesen reflexiones con respecto a este eje de simetría. Fíjense que la distancia que me separa el ancho a S' del eje de simetría es la misma distancia que me separa a S de ese mismo eje de simetría, ¿sí? Si esta distancia es h, aquí también tengo un ancho de h. Bueno, y así hay un montón más. Basta con trazar distintos niveles y distintas rectas horizontales y los puntos en donde corte esa recta horizontal a mi parábola van a ser parejas de valores simétricos, de puntos simétricos, perdón. Bueno, después hablaremos de eso que tiene mucho que ver con una propiedad que guarda el vértice, pero no me quiero adelantar demasiado. En primera instancia, los puntos a destacar pasando en limpio es ordenada al origen, raíces, vértice. Y si bien el eje de simetría no es un ente que forme parte de la parábola en sí, de la curva, es una línea vertical, una línea recta vertical imaginaria, sí es cierto que muchas veces es necesaria o se lo suele trazar para poder precisar
o ajustar el gráfico, ¿sí? Pero no forma parte de lo que es el objeto geométrico que es la parábola. De hecho, es completamente opcional trazarlo, ¿no? A menos que la consigna se me pida. Quería destacar ese detalle. El eje de simetría no forma parte de la parábola. Bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito más de lo analítico, de la concavidad, la ordenada al origen, las raíces y bueno, y otras cositas más que no me dio la pizarra, voy a borrar y voy a seguir con el tema del vértice, por ejemplo, y de los puntos simétricos. Bueno, empecemos por acá, por lo más elemental que tiene que ver con la concavidad. Generalmente las consignas me piden que se realicen estudios completos de las funciones cuadráticas y refiere a hacer esto, a buscar la ubicación precisa de cada uno de estos puntos o de estos ejes, de tal forma que yo los pueda representar en el plano y luego trazar y unir con la curvatura que guarda siempre, en teoría, una parábola y así tener la curva bien representada, ¿sí? Pero bueno, el gráfico es una consecuencia de todo este estudio completo que uno hace. Repito, cuando se pida un estudio completo, entonces, generalmente lo que hay que hacer es esta serie de pasos, no importa el orden, cada uno encontrará el indicado para sí mismo, pero se realiza un estudio puntual de cada uno de estos objetos. Y lo que vamos a ir anotando son distintas conclusiones. Bueno, concavidad entonces. ¿Qué tiene que ver con el tema de la concavidad? ¿Qué refiere cuando se estudia la concavidad de una función cuadrática? Simplemente a la orientación, como lo indiqué ahí entre paréntesis. Y la orientación hace referencia a si las ramas miran hacia arriba o si las ramas mirarían hacia abajo. No lo dibujé ahí para no sobrecargarlo, pero sí lo hice aquí. Acá se ve claramente un caso donde las ramas van hacia arriba y un caso hacia abajo, ¿no es cierto? Lo mismo acá. Bueno, está clarísimo que las parábolas entonces pueden ser mirando hacia arriba las ramas o invertidas. ¿De qué depende esto? ¿Y cómo lo vamos a distinguir verbalmente o de forma... cómo lo vamos a nomenclar? Bueno, muy sencillo primero. Vamos al tema del análisis. ¿Cuándo ocurre cada uno? Depende del parámetro A. ¿De qué A? Estoy hablando del coeficiente principal de la función, del polinomio. Si A es positivo, la parábola va a tener esta forma. Va a ser cóncava hacia arriba. O simplemente cóncava, le dicen en algunos textos. Y el otro caso que puede darse es si A es menor que 0. Es decir, si A es un número negativo. En ese caso, las ramas van a ir hacia abajo. Se va a decir que la parábola es cóncava hacia abajo. O en algunos libros también le dicen que es convexa. Yo no soy muy partidario de hablar de esto de cóncava o convexa, porque el término cóncavo o convexo hace referencia a la orientación de una curva, pero dependiendo desde donde yo la mire. Y bueno, acá es un poco como que no está claro ese convenio desde donde estamos mirando. Preferiría usar desde lo personal la terminología de cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿Sí? Bueno, eso por un lado, no hay mucho más. No me interesa el valor numérico de A, puntualmente, en su valor absoluto. A mí me interesa saber solamente el signo. Si es positivo, cóncava hacia arriba. Si es negativo, cóncava hacia abajo. Hay una técnica para poder demostrar esto, pero bueno, no quiero extenderme demasiado. Tiene que ver con la forma canónica y haciendo un par de desigualdades uno puede probar que esto es verdadero, ¿sí? Bueno, y con herramientas de segundo año que tendrán y seguramente lo harán, que son con derivadas. Seguimos. ¿Qué es la ordenada al origen? El punto donde corta en el eje de las ordenadas mi curva. Ahora, ¿cómo se calculaba? Lo de siempre, sustituyendo a la variable por 0. Entonces, si yo calculo f de 0, sustituyo, el único valor que sobrevive va a ser c, el término independiente, ¿no? El que no está siendo multiplicado por mi variable. Por lo tanto, concluimos de aquí en adelante que la ordenada al origen va a ser siempre el término independiente de mi función cuadrática. Si acá yo veo un menos 8, listo, yo ya sé que ese punto R va a estar ubicado en las coordenadas 0, punto y coma, menos 8. Es decir, corta allá abajo, en el valor que me indica C, en ese caso. Bueno, y acá lo aclaré. Entre paréntesis aclaré el par ordenado de valores que representan las coordenadas del punto R, ¿sí? Estarían siempre en valor de abscisa 0, porque reemplazamos por 0, y la altura de ese puntito me la marca el término independiente C. Raíces o ceros. ¿Qué pasa con las raíces o ceros? Bueno, siempre se encuentran, o son aquellos valores de x, donde la función se anula, donde la función f de x vale 0. Entonces lo que se hace es tomar f de x, igualarla a 0, donde f de x se la reemplaza por su expresión, que es una función cuadrática,
Y esta ecuación cuadrática completa, como ya sabemos de los polinomios, solo puede resolverse esta ecuación cuadrática, al menos por ahora, con la fórmula resolvente o de Bhaskara. Hay una técnica que en breve estudiaremos que se llama el método de completación de cuadrados, que también es muy útil y es de hecho la forma en la que se deduce esta fórmula tan famosa, ¿sí? Pero bueno, el manual indica rápidamente, digamos, como que si está igual a 0 la función cuadrática en su expresión completa, utilizando la fórmula podemos rápidamente encontrar ese par de valores que solucionan esa ecuación cuadrática. Bueno, acá están representados por el punto P y Q, donde las coordenadas van a ser x1, 0 y x2, 0 respectivamente. Las ordenadas, obvio que son 0, porque de eso se trata buscar raíces, ver los puntitos sobre el eje X que están a una altura de 0, es decir, que estén apoyados sobre él, donde cortan mi función a ese eje. Bueno, muy claro esto hasta ahora, nada nuevo en cuanto a cuestiones de análisis de una función en general, siempre estamos buscando lo que son ordenadas al origen o raíces, y ahora vienen detalles importantes propios de la función cuadrática, como por ejemplo lo que es el discriminante. Este es un concepto muy útil porque si bien no lo voy a necesitar constantemente para poder graficar, no es parte, digamos, de ese estudio completo, sí es cierto que me brinda una información súper veloz y particular, bien acotada, del tema de las raíces. Está vinculado a la cantidad de raíces, ¿sí? Bueno, ¿qué es el determinante? El determinante no es más ni menos que el radicando de la fórmula resolvente. Es decir, lo que está dentro de la fórmula resolvente, que es b al cuadrado menos 4 por a por c, es a lo que vamos a llamar discriminante y se simboliza con la letra delta mayúscula, ¿sí? Nuevamente, en el video anterior hablábamos de incrementos o variaciones cuando definimos lo que es pendiente. Bueno, también se lo suele simbolizar al discriminante con esa misma letrita. Bueno, ¿qué pasa? Pueden darse varios casos, obviamente, cuando hacemos cuentas. Si hablamos en cuestiones de signos o usando al 0 como separador de si son mayores o menores. ¿Qué pasa en ese caso? Puede ser que el discriminante sea mayor, que sea menor o que sea 0. En cualquiera de esos tres casos vamos a obtener conclusiones distintas, ¿sí? Vamos a revisar uno por uno cada uno de ellos. Si el discriminante es un número positivo, y repito, tanto acá como acá, no me interesa el valor absoluto de ese discriminante, no me importa el número que me da, el número en valor absoluto, esta cuenta, esta operación. Me interesa el tema del signito, ¿sí? Es lo único que me determina la cantidad de soluciones. Si el discriminante es positivo, va a tener dos soluciones. Si el discriminante es 0 o es nulo, va a tener una solución. Y si el discriminante es negativo o menor que 0, no va a tener soluciones reales. No va a tener soluciones reales la ecuación cuadrática, a esto me refiero, la ecuación cuadrática, y por ende, esto se asocia inmediatamente a las raíces, ¿de acuerdo? Recuerden que las ecuaciones cuadráticas, en este caso las estamos utilizando para resolver el tema de la búsqueda, mejor dicho, de lo que son las raíces de mi función. Entonces, ¿qué onda esto con el tema y la interpretación gráfica? Sabemos que las raíces son los puntos de corte sobre el eje de las abscisas. Entonces, miremos. Vamos a detallar un poquito más, con más precisión y, bueno, escritura técnica y formal la cosa. ¿Qué pasa en el primer caso, cuando el discriminante es mayor que 0? Si es mayor que 0, dijimos que va a tener dos soluciones. Bueno, esas dos soluciones, es decir, x1 y x2, van a ser dos números reales y encima de esos dos números reales, esas dos soluciones van a ser distintas, ¿sí? Siempre serán dos números distintos. Y en este caso, gráficamente, se visualiza que van a estar, obviamente, esos puntos, esas dos raíces, en dos lugares bien separaditos y distintos entre sí, completamente distinguibles. El segundo caso, desde el punto de vista gráfico, miren lo que está ocurriendo. Ya hay una cuestión bien particular comparado con aquel, ¿no? Veamos acá qué está escrito. Si el discriminante es igual a 0, x1 y x2 existen y son números reales, o sea, tienen solución. Pero, ¿qué pasa acá? x1 y x2 son el mismo valor. Por eso es que se le dice que tiene una solución en ese caso, cuando el discriminante vale 0. En realidad las soluciones son dos numeritos, ¿no? Pero la respuesta o el valor es el mismo. Esto sería el caso cuando se buscan las raíces de polinomios, que es una raíz de multiplicidad doble, ¿no? Ya lo sabemos de cuando vimos, desde el punto de vista algebraico, los polinomios.
Así que, bueno, ¿y eso en qué impacta desde el punto de vista gráfico? Y si tiene una raíz, no puede darse un caso como este donde corte en dos sitios distintos, sino eso estaría contradiciendo lo teórico y analítico con lo gráfico. No tiene sentido. Entonces, ¿qué está ocurriendo puntualmente? Bueno, simplemente hace contacto mi parábola con el eje de las abscisas en un único punto. Y la única opción que puede darse es esta. ¿Cuál es? Para ser un poco más preciso, bueno, ese puntito justo que sería x1 y x2 al mismo tiempo, también cumple el rol al mismo tiempo del vértice. O sea, en estos casos el vértice simultáneamente también cumple el rol de las dos raíces, ¿sí? O de la raíz, porque es la misma, dijimos. Bueno, puede ser de esta forma la parábola o puede ser cóncava hacia abajo también. En ambos casos aquí vemos que el discriminante vale 0 y que obviamente tenemos el mismo punto como raíz. Es decir, una solución. ¿Qué pasa en tercer caso? Cuando hablamos de que el discriminante sea negativo o 0. Acá lo tenemos. Bueno, x1 y x2 en ese caso dijimos que no van a ser soluciones reales. En realidad son soluciones complejas. Son números complejos y bueno, particularmente lo que se puede agregar también es similar a lo que teníamos acá, cuando se calculan esas soluciones complejas, si se calculan, porque para el gráfico no me interesa mucho, no me va a aportar información en absoluto, son raíces o soluciones diferentes, ¿sí? Son distintas x1 a x2. Pero bueno, no me interesa mucho hablar de los números complejos o de esas soluciones complejas, eso se lo dejamos para otras áreas. Por ahora, sí me interesa ver desde el punto de vista gráfico en qué impacta eso. Bueno, claramente, si no tiene soluciones reales, por lo tanto, no va a tener raíces reales. Y por lo tanto, eso tiene como consecuencia luego de que no hayan intersecciones con los ejes. No hay forma ni que pase esto, ni que pase esto, porque en ambos casos hay raíz, hay solución. Acá estamos diciendo que si no hay solución, eso impacta directamente con que está prohibido con que toque el eje de las abscisas. Bueno, entonces, acá se aprecian bien los dos casos posibles cuando es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Si es cóncava hacia arriba y sé que no tiene raíces reales, entonces lo que tiene que pasar es que el vértice esté por encima del eje de las abscisas. Porque si este punto estuviese por abajo, contradeciría la cosa porque estaríamos cortando en dos sitios similar a esto, ¿no? Bueno, y viceversa con el otro caso. Entonces, dos cortes, un corte, ningún corte. Y eso impacta directamente con la cantidad de soluciones de esa ecuación. Dos soluciones, una solución o ninguna solución. Otro punto a analizar entonces, el cuarto, para ser más preciso, es el vértice. Este valor extremo que toma mi función. Es el punto que está más arriba o más abajo, dependiendo de la orientación o concavidad, como ya le pusimos nombre, de mi parábola. Bueno, el punto vértice es, por lo que dijimos recién, el máximo o el mínimo. Más allá de eso, entender que no, si bien es importante y tiene su propia característica, como acabamos de mencionar, no es como una raíz o como la ordenada del origen, que se caracterizan por estar siempre situados sobre alguno de los ejes. Y eso directamente impacta con que alguna de las coordenadas del punto sea 0, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el vértice es un punto móvil que puede aparecer en cualquier parte del plano, incluso sobre los ejes, ¿de acuerdo? Alguna de las coordenadas casualmente puede ser 0, tranquilamente. Pero y si no, tengo que dar con precisión la forma o el cálculo de ambas coordenadas. La primera coordenada, la abscisa del vértice, le vamos a llamar x del vértice o x sub b. Y a la segunda coordenada, que sería la ordenada del vértice, le vamos a llamar y del vértice o y sub b. Bueno, ¿y cómo se calculan ambas? Bueno, dependiendo. Hay dos posibles formulitas que me permiten a mí calcular la primera coordenada, que es el xb. La primera forma es haciendo la división de menos b dividido 2 por a, ¿de acuerdo? Y ahí con claridad lo que voy a tener que utilizar son los coeficientes a y b de mi polinomio inicial, de la función cuadrática. Bien, la otra alternativa para calcular esa misma coordenada xb sería hacer la semisuma porque hay que sumar las dos raíces y dividir por 2. O mejor dicho, el promedio entre los valores de las raíces de mi función cuadrática. Bueno, esto tiene una interpretación gráfica súper intuitiva. Esta no tanto,
se puede demostrar, repito, con herramientas que van a ver en segundo año, de por qué justo esa pequeña formulita me permite a mí encontrar el X del vértice. Se escapa de las intenciones de este video, pero sí creerme que funciona tanto esto como esto, dan el mismo resultado siempre. Iba a comentarles sobre la interpretación de esto. Piensen que las dos raíces x1 y x2 son valores o puntos, mejor dicho, simétricos, porque ambos están a la altura de 0, sus ordenadas son 0. Entonces, si yo tengo dos puntos que son simétricos, y simétricos ¿por qué se le llamaban? También, a pesar de tener la misma altura, porque equidistaban de este eje de simetría que teníamos anteriormente, ¿cierto? Bien, entonces, si en el medio está el eje de simetría, lo que puedo hacer es calcular el promedio entre ellos y eso lo que me va a provocar, lo que me va a permitir hallar es el valor que está como, digamos, la abscisa del punto medio de estas dos raíces. Bueno, y eso simplemente se calcula haciendo la semisuma o promedio de estos dos valores, ¿sí? Repito, solo puede hacerse con las raíces, en este caso, x1 y x2, porque son puntos simétricos o valores simétricos. Bien, más allá de eso, hablemos un poquito también de la segunda coordenada del vértice, del y del vértice. ¿Qué hago para calcular la segunda coordenada o esta altura a la que está definitivamente el vértice? Simplemente sustituyendo el valor previo que acabo de obtener como x del vértice dentro de mi función. Es decir, a la x le otorgo el valor de x del vértice, como acá le indico, f de xb, y basta con sustituir y efectuar esta cuenta para encontrar el valor del y del vértice puntual. Entonces se cae de maduro que esto es en este sentido, ¿no es cierto? Primero voy a calcular la coordenada de xb y luego, en consecuencia, se me habilita la posibilidad de calcular y del vértice, siguiendo este lineamiento. Bueno, el eje de simetría, justo lo hablé recién, se va a calcular, en realidad ya va a ser generalmente lo último que se calcula porque se desprende directamente de lo que hablamos aquí arriba, está relacionado con el x del vértice. Calculen que el eje de simetría era ese eje vertical que justo cortaba a mi parábola en el vértice. Por lo tanto, su ubicación de abscisa del eje de simetría coincide y es la misma que la abscisa del vértice. O sea que en ambos casos es xb la ubicación. Entonces, nada más. Si acá me dio, por ejemplo, esta cuentita 8, quiere decir que el eje de simetría, este eje vertical, sobre el eje x va a estar ubicado en el valor 8. ¿Sí? No hay mucha vuelta que darle, pero bueno, se lo suele escribir de esta forma. X igual a el valor del x del vértice. Bueno, y después sobre puntos simétricos, que si bien lo habíamos visto en la pizarra anterior, solamente lo mostramos gráficamente quiénes eran, acá escribí un poquitito más preciso qué debía pasar para que sean considerados puntos simétricos de una función cuadrática. Bueno, acá supongo un punto S cuyas coordenadas son h y f de h, y un punto S' que va a ser el simétrico aquel que tiene coordenadas k y f de k. Bueno, ¿cuándo son simétricos esta pareja de puntos? Siempre y cuando las coordenadas sean las mismas, eso quiere decir que estén a la misma altura, ¿de acuerdo? Acá lo aclaré. Bueno, esto me sirve mucho generalmente para ajustar el gráfico de la parábola, como les voy a mostrar ahora, justo cuando lo linkeo y lo enganchamos con un ejemplo que está dentro de la práctica. Pero bueno, antes de meterme con los ejemplos puntuales, quería decir que hasta acá sería la serie o la lista de cosas que yo puedo buscar como objetos o características de mi gráfico parabólico, de mi curva parabólica. Así que con esta lista de cálculos o de objetos basta y recontra sobra para poder después trazar la curva parabólica. La actividad 14, que es bastante extensa, desde acá la estoy mirando, tiene un montón de ejercicios para practicar y realizar estos estudios completos, ¿sí? Aplicar todas estas fórmulas que vimos recién y analizar tanto la concavidad como el eje de simetría, como así también aplicar las fórmulas puntuales de lo que son las raíces, la ordenada al origen que sale inmediatamente y el vértice, que es lo novedoso también. Así que bueno, después lo bueno de esto es compaginar esta serie de datos y producir el gráfico donde el gráfico tenga completamente coherencia, ¿no es cierto? Que sea consistente y nada se contradiga. Recuerden que la parábola final tiene que ser simétrica y una curva suave. Así que bueno, manos a la obra ahí en la actividad 14, que es bastante extensa, pero sirve un montón.
Bueno, para más o menos ir cerrando esta idea inicial de lo que es la función cuadrática, propongo estos dos ejemplos que tienen que ver con la actividad 15 de la práctica de funciones. Dentro de la actividad 15 elegí la A y la E. Bueno, a ver, vamos a ver un poquitito esto. Desde la A hasta la F creo que hay de ejercicios, no sé si estoy recordando bien. La consigna es la misma, me pide que se encuentre la ecuación o la fórmula de la función cuadrática que cumpla con ciertas características. Bueno, en el caso A me lo aclara y me dice que tengo que buscar una función cuadrática, es decir, una fórmula de este estilo, que pase por el punto 1, menos 1 y además que su vértice sea aquel que tiene coordenadas menos 2, 3. ¿Cómo hago? Bueno, empiezo a jugar un poco con lo que vimos anteriormente, con la lista de fórmulas, y bueno, seguramente al hacer sustituciones y cuentitas me van a quedar como sistemas de ecuaciones, ¿no? Que bueno, es algo que ya sabemos atacar y resolver con suma tranquilidad. Bueno, les muestro el primer ejemplo, entonces comencemos. El primer dato me indica que el punto perteneciente a la parábola o a la función cuadrática tiene coordenadas 1, menos 1. Eso quiere decir de algún modo que si evalúo mi función en el valor de x igual a 1, obtendré de respuesta o de resultado, como f de 1, el valor menos 1. Acá lo tengo escrito a la derecha como traduciendo la idea de coordenada a analítica, ¿no es cierto? Bueno, acá realmente calculo, o mejor dicho, escribo la expresión correspondiente a f de 1 y la igual a menos 1. Entonces, esto se puede mejorar un poquitito como hice allá arriba, pero esta sería la primera relación entre las tres incógnitas, en este caso A, B y C, que tenemos. Bueno, ¿y después qué onda con el dato del vértice? Bueno, el dato del vértice, como hablamos recién, hablábamos de dos coordenadas, ¿no? Entonces hay una fórmula para el xb y una fórmula o forma de cálculo para ib. Por eso es que acá se desprenden dos mini ecuaciones independientes. ¿Quién es menos 2? ¿O a qué voy a igualar a menos 2? Bueno, a x del vértice, ¿no? Y sabemos que el x del vértice, por ejemplo, es esta expresión que tenemos acá. Se puede calcular mediante menos b dividido 2 por a. Entonces, menos b dividido 2 por a es igual a menos 2. Bien, y como yo ya sé que menos 2 es el x del vértice, puedo usar ese menos 2, lo reciclo, y lo sustituyo dentro de la función porque eso sería y del vértice. Y así obtendría, y lo podría igualar a 3 para obtener una nueva ecuación, que es la que está aquí debajo. En definitiva, tómense su tiempo, pongan pausa, analicen lo que estoy mencionando con mucha rapidez y verán entonces que esta primera ecuación que tengo aquí arriba, la número 1, corresponde al dato inicial del punto, P. Y tanto 2 como 3, ambas ecuaciones se desprenden de la idea y del dato del vértice, ¿sí? Cada una de estas dos ecuaciones, 2 y 3, están relacionadas con las dos coordenadas del vértice. Bueno, si tomo 1 y 3, por ejemplo, las dos ecuaciones, la primera y la última, me queda este sistema de ecuaciones, ¿sí? Mejoré un poco la escritura. Y además, ¿qué pasó con la ecuación 2 que no la utilicé? Bueno, es el momento de meterla y vincularla tanto con la 1 como con la 3. Si yo sé que D es igual a 4A, acá porque despejé, ¿no es cierto?, del paso anterior, que salía de xb, despejo y tengo que la relación de que B es 4 veces A, eso lo puedo meter tanto en esta B como en esta B de la ecuación 1 y 3. Entonces, reescribo este sistema y ahora me queda en términos de dos incógnitas, o sea que paso a tener un nuevo sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Mis dos incógnitas en este caso son A y C, ¿de acuerdo? Bueno, puntos suspensivos acá. Acá el laburo algebraico que me permite resolver esto queda a cargo del lector o del que está visualizando este video en este momento. Y en definitiva eso desemboca en estas tres soluciones, en que A es esto, B es esto y C es esto. Bueno, y ahí me queda la función bien definida ya con los tres coeficientes del polinomio. No lo había mencionado, pero acá desde el punto de vista gráfico había un detalle que se me pasó mencionar y lo aclaro ahora. Miren cómo intuitivamente y con antelación uno podía anticiparse a qué iba a pasar. Si el vértice tenía estas coordenadas y el punto por donde debía pasar la parábola tenía esta otra coordenada que era 1 menos 1, yo ya sé que el vértice en este caso es un punto extremo, el que está en este caso más arriba, ¿de acuerdo? Entonces eso de forma directa impacta con que la orientación de mi parábola sea cóncava hacia abajo, ¿no? Ojo, lo estoy haciendo muy a mano alzada esto, habría que ser más preciso. Pero lo que puedo anticipar es que sí o sí tiene que darse ese caso. Es
obvio que mi parábola no puede ser cóncava hacia arriba, porque si no, no estaríamos pasando por el punto P. Bueno, por eso es que de algún modo, si uno relacionaba estos dos puntos iniciales que me daban de dato, ya se podía anticipar que el valor de A, sin saber cuál fuese, que luego lo encontramos acá, iba a ser de antemano negativo. ¿Por qué? Y porque era la condición de la concavidad esa. Para que sea cóncava hacia abajo mi parábola, necesariamente tenía que ser A negativo. Bueno, refuerzo un poco más la idea de que A es, la respuesta de A es que es menos 4/9, ¿sí? Era un detalle que estaba bien bonito para mencionar. Bueno, y por otro lado, la actividad E, el ejercicio E, si bien tiene la misma consigna, mi objetivo es encontrar una función cuadrática que cumpla con... Ahora no me habla de un punto particular y del vértice, me habla de un punto particular que es 1, 6 de coordenadas, pero me da la información inicial de que tengo esas dos raíces. La primera raíz es menos 2 y la segunda raíz es 3. Bueno, más de lo mismo, ¿no? Cambiamos un poquito los datos, pero la idea es lo mismo. Tratar de generar ecuaciones que vinculen estos datos. Por ejemplo, ¿de qué se desprende del dato de que la primera raíz es menos 2? Eso quiere decir que si yo evalúo mi función en menos 2, obtendré 0. Esta es la definición de lo que es una raíz, ¿cierto? Bueno, eso lo escribo en lenguaje de ecuación y así me quedaría la primera igualdad, digamos, ¿no es cierto? Que es esta que tengo acá. No le puse números, pero sería la 1. Haciendo lo mismo con la segunda raíz, obtendría esta otra. Y haciendo el mismo laburo ahora, pero con el punto que pertenece a mi función cuadrática, obviamente que f de 1 en este caso no va a estar igualada a 0, sino que va a estar igualada a 6. Esto no es una raíz, es un punto particular. Entonces, así me queda y así me queda. Evidentemente de acá se me desprende, al unir estas tres ecuaciones, un nuevo sistema de ecuaciones de tres incógnitas, un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Por lo que estoy viendo acá, sí, no tenemos algo como una mini ecuación acá donde se pueda poner rápidamente una incógnita en términos de otra, así que quería tener que buscarle la vuelta de cómo resolver esto, que por ahí es un poco engorroso, pero bueno, con técnicas de sustitución, igualación, en una serie cortita de pasos sale. Obviamente no lo terminé por una cuestión de espacios, sino que lo que me interesaba bien analizar era el planteo y cómo llegar al lineamiento, digamos, de la resolución. Queda en sus manos el poder terminar esta actividad E, y así toda la actividad 15. Bueno, ahora sí vamos a ver algo muy similar a lo que se estudió en el video anterior con función lineal, casi también en el final de aquel videito, donde se mostraron algunas formas alternativas de expresar a la misma función, ecuación o expresión, y eso impactaba en que me brindaba distinta información visual rápida, una con respecto a la otra. Estaba la forma explícita, la implícita, la segmentaria, en la función lineal estoy hablando. Bueno, la menciono y lo traigo porque esto que vamos a ver ahora es exactamente igual. Solamente que son tres formas nuevas que tienen que ver con la función cuadrática, en donde la que ya conocimos como definición de lo que es una función cuadrática, es decir, su expresión polinómica, ¿sí? La de ax al cuadrado más bx más c, no es más ni menos que la forma explícita a partir de ahora, ¿sí? ¿Por qué le ponemos este subnombre de algún modo? Y bueno, porque aparecen dos alternativas nuevas y hay que distinguirlas entre sí. Bueno, recordar, al menos hasta el momento, que en la forma explícita, que es la que venimos trabajando en esta clase, lo que se puede apreciar rápidamente como información adicional será el coeficiente principal que me determinaba la concavidad u orientación de la parábola, pero no es muy novedoso eso o distinguible respecto a las otras, porque si miran bien y ya nos adelantamos, en ambas formas, canónica o factorizada, que son las dos nuevas, también figura el parámetro A y también me va a hablar de la orientación de la curva. Puntualmente, ¿qué es lo que uno ve con mucha rapidez en la forma explícita? La ordenada del origen, ¿sí? El término independiente me indica el corte en el eje de las ordenadas. Bueno, no así en las otras dos formas. En las otras tenemos otro tipo de información visual. Por ejemplo, en la expresión o forma factorizada de una función cuadrática, lo que se va a poder visualizar con rapidez son las dos raíces. Como ya conocíamos de polinomios, x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz, todo por el coeficiente principal. Esa expresión es una nueva alternativa para reescribir a mi función cuadrática de otro modo, ¿sí? Bueno, como dije recién, se cae en maduro que son las dos raíces las que van dentro de esos paréntesis.
Bien, y por otro lado, la forma canónica, fíjense que tiene una pinta conocida. Si hacemos memoria, un par de clases atrás, cuando vimos transformaciones de curvas, habíamos visto que dependiendo de los parámetros y las alteraciones que le hacíamos a la curva o función madre, se generaba una expresión general de este estilo, donde esto tenía que ver con la amplitud, con esa contracción o dilatación, esto era un desplazamiento vertical, esto un horizontal. Bien, de algún modo generaliza el desplazamiento o alteración de una función cuadrática madre que es x al cuadrado. Pero bueno, no me quiero meter mucho con eso, solo mencionarlo como para que lo vinculen, porque están relacionados obviamente. Lo que se ve en la forma canónica principalmente es el vértice, ¿de acuerdo? Así que bueno, si queremos hacer un resumen, aquí se visualiza la ordenada, el origen, las raíces y en este caso las coordenadas del vértice, ¿sí? Fíjense que aquí dentro tengo xb y aquí fuera ib. Bueno, un detalle. Porque lo que puede ocurrir, a veces según la necesidad o el propósito del problema o consigna, me va a solicitar a mí o presionar a que yo mueva una función cuadrática de una expresión a otra, de una forma a la otra. Generalmente hasta ahora estamos acostumbrados a ver esto, pero tranquilamente puede darse que me brinden una canónica y yo quiera pasarlos por alguna razón que hasta ahora no aclaramos cuál, pasarlos a algunas de aquellas. Bueno, vamos a hablar un poquito en el aire en lo que hay que hacer, digamos, para hacer estos traspasos. Por ejemplo, supongamos el paso inicial y básico, que es el que estamos acostumbrados de tener siempre en forma explícita la función cuadrática. Si yo quisiera reescribirlo de esta forma, bueno, se cae de maduro que podría encontrar las raíces y simplemente reescribirlo así y listo. Tranquilamente van a ser dos expresiones equivalentes. También podría hacerlo al revés ahora si quiero la canónica de buscar las coordenadas del vértice y simplemente respetar esta expresión general y ya está. Lo que sí, y lo que vamos a ver ahora, es un método que se llama completación de cuadrados, que acá lo tengo listo con un par de ejemplos, que es una herramienta nueva que me permite llevar expresiones de este estilo y reescribirlas de forma canónica así, sin necesidad de andar usando las fórmulas requeridas para las coordenadas del vértice, que si bien ya las tenemos, bueno, de lo que me provee, digamos, o el beneficio, mejor dicho, de la completación de cuadrado es evitar el uso de esas fórmulas y con laburo algebraico pasar, mejor dicho, de esto a esto, en una serie de pasos muy rápidos. Al principio quizás cuesta porque es algo novedoso, como todo, pero haces 2 o 3 ejercicios o ejemplos de esto y es casi inmediato y es hasta más práctico luego que buscar las fórmulas. Bueno, cada cual elegirá el método que más le guste. Pero bueno, hay que presentarlo y asimilarlo. A ver, ¿qué es esto de la completación de cuadrados? Partamos de un ejemplo y después hacemos un segundo ejemplo mucho más breve, ¿sí? Bueno, en definitiva, ¿en qué consiste este método? Ya sabemos cuál es el propósito, ahora cómo se hace para llevarlo de esta forma. Partimos de la forma explícita y lo primero que hay que hacer en el primer paso es ver si lo que tengo es un polinomio de segundo grado mónico, es decir, si mi a es 1. Si no es 1, como en este caso, tengo que extraer factor común a, es decir, menos 2 en este caso. Obvio que cambian los tres coeficientes, pero lo que logramos es tener un nuevo polinomio cuyo coeficiente principal aquí adentro es 1. Eso nos va a facilitar ahora para el siguiente paso. Bien, primer paso listo. Siguiente paso, ¿cuál es el objetivo, digamos, que tenemos que cumplir en esta nueva situación? ¿Y por qué esta marquita acá que dice debajo? Bueno, la idea es la siguiente. Tenemos que tratar de estos dos primeros términos que tengo aquí subrayados, x al cuadrado menos 1 medio de x, hacer que sean parte del desarrollo de un cuadrado de un binomio. Es decir, que sean resultado, o parte del resultado, mejor dicho, de una expresión de este estilo, ¿sí? Alguien más o menos alguien elevado al cuadrado. Media rara la situación, pero ahora luego van a ver cómo eso me ayuda a que aparezca esta expresión de forma inmediata. Fíjense que esto que quiero generar yo, evidentemente, es esta parte en la expresión canónica, ¿sí? Ya para ir haciendo la conexión. ¿Por qué digo que el primer término de este cuadrado de binomio es x? Bueno, es clarísimo, porque si recordamos la forma, digamos, del trinomio cuadrado perfecto, o el desarrollo de este cuadrado de binomio, sabemos que tiene esta pinta, ¿no? Todo ya lo controlamos a esto. Entonces, sabemos que el primer resultado va a ser el primero al cuadrado, es decir, x al cuadrado. Y así aparecería mi primer término de este trinomio que tengo aquí dentro. El primer término de esto que tengo subrayado, que es x al cuadrado. El problema está en el que viene ahora. En el término central.
Porque el término central sabemos que es el doble producto del primero por el segundo. Bien, por eso es que empiezo a generar esta especie de igualdad acá entre monomios para tratar de hallar quién sería el segundo término que va en esta parte, ¿sí? Digamos el término b que acá tengo con mayúsculas. Bueno, a ver, ¿cuál es la igualdad que formo? 2 por a por b, es decir, el término central del trinomio, tiene que ser necesariamente igual, ahí es donde se produce esta idea de forzar la igualdad, al término central que yo tengo en esta parte, ¿de acuerdo? Es decir, a menos un medio de x. Bueno, al hacer eso, y reemplazando en el lugar de a por x, que yo ya sé y tengo garantizado que mi a va a ser x, lo que se obtiene es una igualdad entre dos monomios de grado 1, ¿no es cierto? Fíjense que acá tengo 2bx y del otro lado tengo menos un medio de x. Eso quiere decir, de algún modo, extrayendo digamos las x y igualando simplemente los coeficientes, de que, ahí se me borró un poquitito, 2b tiene que ser igual a menos un medio, que es lo que tengo aquí. Bueno, y a esta expresión que tengo aquí, a este final, a este desenlace, es al que vamos a llegar siempre que hagamos este razonamiento. Que 2b sea igual al coeficiente que yo tenía acá en el medio, ¿sí? Después lo vamos a ver y a retomar esto en el segundo ejemplo. Pero bueno, vamos a terminar la idea. ¿Cómo hago para despejar b y determinar realmente quién es? Bueno, divido ambos miembros por 2 y lo que voy a tener que hacer es al que tenía de este lado, este término independiente, dividirlo a la mitad. Esto va a pasar, repito, siempre. ¿Por qué siempre? Porque este 2, si barro y voy hacia atrás de nuevo en sentido inverso, es el 2 que parte acá de la fórmula del trinomio cuadrado perfecto, ¿de acuerdo? Y como el x va a estar prácticamente fijo siempre, porque así lo genero y lo esfuerzo con esa extracción de factor común, en definitiva, siempre voy a tener que calcularle la mitad al término central que yo tenía aquí. Repito, es medio raro, por ahí hay que poner pausa, tomarse un par de mates y bajar esta información, pero ahora cuando hagamos el ejemplo 2 van a ver y va a ser el clic ahí de por qué digo esto del siempre la mitad y es lo más práctico. Ojo, el que quiere fuerza y hace esta igualdad siempre para desarrollarlo e incorporarlo de a poco, y el que la casó ya tranquilamente puede usar esta simplificación más intuitiva de cálculo, así que es dividir a la mitad ese coeficiente. Bueno, seguimos entonces, porque ya sabemos que mi a es la x, y ahora sí que mi b va a ser ¿quién? Menos un cuarto, ¿de acuerdo? Vamos acá. Retomando entonces esta expresión, me voy aquí arriba y tengo el menos 2 de afuera. Y ojo, que estos dos términos, que era lo que tenía subrayado con rojo, fíjense que aquí se expande a esta expresión. Ojo que acá aparece un número raro. Lo que dijimos recién es que a va a ser x y b va a ser menos un cuarto, ¿no? Miren, verifiquemos. El primero al cuadrado sería x al cuadrado. Bien, porque obtengo este. Luego, ¿qué tengo que hacer? El doble producto del primero por el segundo. 2 por x por menos un cuarto. Eso me daría menos un medio de x. Y ahí recupero este. Listo, eso era lo que quería lograr y lo acabo de conseguir. ¿Cuál es el problema? Ah, que hay un tercer término, que sería el segundo al cuadrado. ¿Quién sería el segundo al cuadrado? Menos un cuarto elevado al cuadrado, que eso da 1 sobre 16. Y si yo a esto lo dejara escrito así, es decir, solo reemplazo por esto lo que tenía inicialmente, está mal. Porque esto tiene un 1 sobre 16 adicional que aquella expresión no lo tenía. Entonces, ¿cómo corrijo esto? Se lo resto. Esto lo debo agregar yo, por eso es que acá hay que restar el último término, que sería el último término de mi trinomio, restárselo. De esa forma lo que hacemos es neutralizar y garantizar que esta expresión sea igual a esta. Por eso es que acá lo puse restando. Y bueno, ahora es una cuestión de seguir agrupando cosas y reduciendo esta expresión final, que ya se está pareciendo mucho a la canónica y era mi objetivo. El menos 1 16avos con el 1 medio los agrupo y me da este número. Y fíjense que prácticamente ya lo tengo. Ahora lo que debería hacer es repartir el 2, que es lo que hago, y ahí sí ya llegué a la forma canónica, que acá abajo me la volví a escribir, que con claridad se puede ver que a es menos 2, que un menos un cuarto coincide con el menos xb, o sea, que la coordenada en x del vértice es un cuarto, y es lo que tengo aquí. Y que la coordenada en y del vértice sería 9 octavos, que es lo que tengo aquí. Entonces, listo. Cuando llego a esto puedo ver con claridad las coordenadas del vértice como me lo aseguraba esta forma canónica. Rarito, ¿no?
un poco por ahí, dentro de todo fue fácil. Es muy subjetivo esto. Quizás se garantiza que es fácil con este segundo ejemplo, que bueno, los números dan un poco más enteros y vamos a simplificar la explicación para entender cómo resumir este trabajo que hay que hacer aquí. Bueno, si tenemos este polinomio ahora, una nueva función cuadrática que es x al cuadrado menos 6x más 11, primer paso, ver si es mónico. Lo es, perfecto. O sea que este trabajo no es necesario en este caso, me lo salteo. Yo miro los dos primeros términos, el cuadrático y el lineal, y yo ya sé que el primer término de mi cuadrado de binomio va a ser x, por la razón que hablamos hace un ratito allá. Y el segundo término, es decir, este b, que era el que yo buscaba en esta parte, que era este cuadradito, como una incógnita, que saldría de hacer este análisis, dijimos que va a ser siempre la mitad del coeficiente central que yo tengo, la mitad de esto en este caso. La mitad de un medio acá fue un cuarto. Negativo, ¿cierto? Bueno, y la mitad de menos 6 en este caso es menos 3. Por eso es que inmediatamente se puede poner ese número aquí y se escribe obviamente el cuadrado de ese binomio. Y el otro cuidadito que había que tener era este, ¿no? Ojo que hay un término de más que hay que restar para que la igualdad se mantenga. ¿Cuál es el que hay que restar? Bueno, el valor de b al cuadrado. O sea, menos 3 al cuadrado es 9, se lo resto, y así garantizo de que estos dos términos son equivalentes a esta expresión que tengo aquí. Bueno, lógicamente ahora sumo estos dos, me da 2, y ya acá llega la forma canónica que con claridad se puede ver que el xb sería 3 y que el ib es 2. Entonces acá tengo ya bien establecidas las coordenadas del vértice. Eso es todo. Fíjense que en dos pasos, de forma inmediata, pasé de esta forma a esta, sin tanta vuelta y sin tanta fórmula. Bueno, después a veces se pueden presentar, o ante la duda se puede verificar, y la verificación no es más que deshacer esto que hicimos. Y para ello tenemos que desarrollar ese cuadrado de binomio, y lo que hacemos es expandir la expresión y llevarla a su forma polinómica, ¿de acuerdo? Que es la que tenemos acá arriba. Bueno, además eso lo que lograría es, de algún modo, hacer el pasaje de esta expresión a esta expresión, es decir, la flechita en sentido inverso de lo que hicimos, ¿no es cierto? Bueno, basta, para que no se alargue más el video, les mando un saludo y que tengan una muy buena semana. Próximamente subo el video del siguiente tipo de función, que todavía no defino qué es por una cuestión de tiempo y estoy reduciendo y optimizándolo lo mejor que puedo. Saludos.